Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité de GCC correspondiente al 13 de septiembre de 2019. Calendario económico. Ayer hubo un dato interesante con respecto al déficit fiscal de Estados Unidos, más que el dato puntual del mes que estuvo alineado con las expectativas de 200 billones de dólares de déficit correspondientes al mes de agosto. Eso es básicamente la implicación o la conclusión de lo que ha venido ocurriendo con las finanzas públicas en los Estados Unidos. Toda esta sección la estaremos hablando en la parte de renta fija. El día de hoy se tuvieron algunas cifras en Europa, la confirmación de la inflación en España, un bajo indicador de solamente 0.3%, uno de los más bajos de la historia reciente para esta economía y de alguna manera también refuerza la idea de por qué el Banco Central Europeo lanzó el día de ayer ese nuevo programa de estímulo monetario. Otro anuncio tiene que ver con la balanza comercial, lo cual hablaremos en detalle en la sección de divisas, balanza comercial para la zona euro. En Brasil, indicador de actividad económica, en Estados Unidos, precios de importados y también ventas minoristas en Estados Unidos, las cuales crecieron 0.4%, el doble de lo que el mercado había anticipado. Cuando empiezan a utilizar grupos de control para eliminar volatilidades en estos indicadores, el crecimiento fue muy acelerado, 0.3% en el mes también. Así que el consumo en los Estados Unidos se mantiene sólido. Ustedes lo han venido viendo con bajas solicitudes de subsidios al desempleo que están alineadas con un alto nivel de empleo en los Estados Unidos. Para lo que nos resta de la jornada, que tenemos la confianza del consumidor que calcula la Universidad de Michigan, conocido como el sentimiento de Michigan, el cual está en niveles altos, cerca de los 90 puntos, un poco por debajo de los máximos recientes, pero pues no es un mal nivel para el consumo en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos, hacia el mediodía, cerraría la jornada con la publicación de perforaciones petroleras, las cuales han venido descendiendo de la mano pues de los menores precios del petróleo que hemos tenido durante los últimos 2 meses. En Colombia estamos a la espera de la publicación de las cifras de industria y del comercio. La industria con crecimiento esperado de 3.3, comercio casi del 8%, mostrando una pintura dual en Colombia. El tema de los consumidores apoyados por una política monetaria laxa, pero el lado de los empresarios colombianos no muy incentivados o con un ambiente no muy propicio para que ellos hagan crecer sus compañías. De todas maneras, se ha venido registrando ya una aceleración en el sector industrial, esta es la parte positiva, pero esta cifra del mes de julio marcaría aparentemente ya como el cambio de dinámica hacia un escenario un poco más positivo y un segundo semestre para Colombia realmente en proceso de recuperación cierta. Con respecto a los mercados accionarios, hemos tenido unas buenas jornadas, no nos hemos dado cuenta de lo que está ocurriendo en el Standard Poor's. Ayer se acercó a los máximos históricos. Hoy, por lo tanto, estamos abriendo también con tendencia positiva. Los chinos el día de ayer estaban hablando entre bastidores de que estaban realizando compras de soya estadounidense o más bien de que estaban dejando exentos a la carne de cerdo y a la soya estadounidense. Ayer gremios exportadores estadounidenses de soya reportaron que habían recibido solicitudes de 15 embarcaciones o 15 envíos de soya hacia China y esto es como una rama de olivo adicional para ambientar las conversaciones del mes de octubre, las conversaciones comerciales entre China y Estados Unidos. El mercado viene con ese buen impulso, además de lo actuado por el Banco Central Europeo y lo que se espera de la Reserva Federal de un recorte de tasas la próxima semana de 25 básicos y por eso las acciones en el mundo han registrado una muy buena dinámica. Lo interesante es que en las últimas jornadas el sector bancario, a pesar de las bajas tasas de interés, es el que ha venido repuntando y es llamativo porque pues lo que se está mencionando son recortes de tasas de interés, lo cual pues, en teoría no beneficia a este sector. Y en temas de mercados, hoy tenemos valorizaciones cercanas a un 0.3, 0.4%, futuros en Estados Unidos también en esa tónica del 0.3% el día de hoy. Así que el ambiente continúa siendo favorable internacionalmente. Credit Suisse recomendó la compra de acciones de Estados Unidos y también recomendó la compra de acciones en todo el mundo del sector financiero, lo cual pues puede sonar un poco contraintuitivo teniendo en cuenta pues lo que usualmente se acostumbra a hacer en estos periodos donde hay cierta incertidumbre. Con respecto al tema de las divisas, dijimos que íbamos a hablar del superávit fiscal, el superávit comercial de la zona euro, superávit comercial que volvió a crecer desde unos 17 hacia unos 19 billones de euros, el mercado esperaba algo por debajo de los 18 y esto sin duda le va a servir al presidente Trump para que siga hablando en contra de la Reserva Federal porque dice que el dólar está injustamente
sólido y que esto es lo que está generando ese déficit comercial de Estados Unidos frente al resto del mundo. Sin embargo, para que se hagan una idea, de que llegó Trump, el superávit comercial europeo se ha venido moderando, no porque las importaciones de Estados Unidos caigan, porque de hecho las importaciones de Estados Unidos son hoy mensualmente 35 billones de dólares más de lo que eran cuando llegó el señor Trump, sino porque pues hay una desaceleración internacional por todo este tema de la guerra comercial, una falta de confianza y de alguna manera afectó de manera muy importante a la zona euro durante el 2018. Este 2019 estamos viendo ya recuperación en estos indicadores de la zona euro. Luego de un superávit promedio de unos 16 y medio billones, estamos ya viendo en estos últimos meses que se está superando continuamente la marca de los 17, 18 billones y pues en el último mes de la zona euro fueron 19. Aquí hoy también se publicó en Estados Unidos la cifra de precios de importados. ¿Por qué es importante? Porque también me está mostrando que para los estadounidenses es más fácil, más barato importar, porque como el dólar se ha fortalecido, son más baratas la compra de productos extranjeros y también de alguna manera me está explicando el porqué de ese auge de las importaciones en los Estados Unidos. Si el presidente Trump de alguna manera quisiera reducir ese superávit, ese déficit comercial que tiene Estados Unidos frente al mundo, le va a tocar restringir a los consumidores locales, pero lo que hizo en el 2017 fue una reforma tributaria reduciendo impuestos y lo que veremos más adelante es que está prometiendo en campaña otra reducción de impuestos a los consumidores, algo que obviamente pues no va a reducir las importaciones para nada. Esto es una crítica que ella había recibido previamente, nunca habla sobre estos temas, pero las cifras están validando que hay unas fuerzas pues que se le están saliendo de las manos al presidente de los Estados Unidos y que si él quiere de verdad reducir los desbalances tiene que tomar decisiones que son impopulares, algo que él obviamente no va a reconocer. Con respecto a esta parte de si el dólar está fuerte o no y sobre todo las razones por las cuales se está registrando, Goldman Sachs ya dijo que la culpa es la guerra comercial, no la Reserva Federal. Recuerden que ayer estábamos recibiendo ese tuit del presidente de los Estados Unidos nuevamente atacando a la Reserva Federal. Con respecto entonces a las monedas el día de hoy, se han venido valorizando en su mayoría, incluso la libra esterlina hoy se está moviendo cerca del 1% al alza, algo que pues es un poco llamativo porque todavía tenemos la incertidumbre de lo que pueda suceder con respecto a temas del Brexit. Y en temas petroleros, pues ayer habíamos registrado un descenso, el mercado cada vez habla más de la necesidad de que la OPEP en conjunto con Rusia realice un nuevo recorte de producción el próximo año, pero como ya hemos visto nosotros, el que está cumpliendo y sobrecumpliendo esas metas de recorte es básicamente Arabia Saudita. Rusia a veces la cumple, la incumple, la cumple, la incumple, y el resto de países de la OPEP no están cumpliendo estos recortes de manera clara o tan juiciosamente como algunos podrían estar pensando. Hoy, de todas maneras, y a pesar de sus temores, tenemos precios de petróleo en $55 para el WTI, $60 para el Brent, es decir, sin muchos cambios frente a lo que ha sido durante los últimos 4 semanas aproximadamente. Solo tuvimos una jornada durante esta semana que nos esperanzó, alcanzando niveles de 58 WTI, 63 Brent, pero fue algo muy efímero. El mercado, como mencionamos, habla mucho sobre lo que es la necesidad aparente de un próximo año de un nuevo recorte para que el mercado no tenga exceso de oferta en el 2020. Y en mercado de renta fija, hoy vemos incrementos en las tasas de interés, un nuevo incremento a cerca de 7 puntos básicos para los tesoros a 10 años en los Estados Unidos. Ayer veamos un documento que decía que el 1,86 podría ser un objetivo técnico para los tesoros a 10 años, hoy estamos al 1,84. Tasas también en Alemania están dejando de ser tan negativas para los bonos a 10 años del gobierno alemán. Recuerden que alcanzamos tasas de menos 0,72, estamos al menos 0,47, hoy aumentan cerca de 4 puntos básicos. Como mencionábamos al comienzo del comité, el déficit fiscal de los Estados Unidos viene aumentando. Cuando llegó Trump, ese déficit anual más o menos era de 585 billones de dólares. Ya con la cifra de ayer de los 200 billones, tenemos un déficit anual de 950 billones de dólares y creciendo. El presidente Trump está prometiendo en campaña reducir los impuestos a sus amigos de la clase media que trabajan tan duro. De alguna manera, pues las cartas están jugadas. Ayer tuvimos el primer debate con 10 demócratas que están aspirando a ser el candidato del partido para enfrentarse a Trump. Entre ellos obviamente se atacaban algunas cosas, pero al unísono lo único que dejaron claro es que están en contra de la política comercial del presidente de los Estados Unidos. En América Latina, algunas cifras interesantes, actividad económica en Brasil superó las expectativas, 1,3% de crecimiento en el mes de julio,
está muy bien, pero todavía no es para hacer fiesta. 1.3, pues obviamente no es una cifra de crecimiento alta. En Argentina continúan los problemas, la inflación no subió afortunadamente, se mantuvo inalterada en los 54%, pero parece que el corralito implementado, esa restricción, ese control de capitales está generando dificultades a los inversionistas extranjeros en los bonos argentinos que se pagan en este país. No es fácil que ellos puedan sacar la cantidad de dólares que tendrían derecho por ese tipo de inversiones, y al mismo tiempo el Fondo Monetario Internacional va a esperar los resultados de las elecciones de octubre para hacer el siguiente desembolso de unos 5, casi 6 billones de dólares que tiene pendiente. Y con respecto a Perú, ayer se confirmó lo que el mercado anticipaba, tasa inalterada en el 2.5%. Eso es todo por ahora. Recuerden, ambiente propicio para los mercados accionarios, divisas nuevamente ganan terreno frente al dólar. Y el tema de renta fija, pues la tranquilidad está generando algo de incrementos en tasas a pesar del mayor estímulo monetario anunciado el día de ayer por el Banco Central Europeo. Los dejamos con Raúl, Daniela y Jaro Alonso para el informe sobre el mercado colombiano. Gracias, Daniel. Al día de ayer, el presidente Iván Duque anunció que en un máximo de 10 días la vía ya no será reabierta por 6 horas diarias, dándole prioridad a los transportadores de carga. Mientras que la concesionaria Coviandes dijo que hasta el momento no se tiene hora y fecha establecida para la apertura del kilómetro 58 de la vía, desmintiendo la falsa información que se está transmitiendo, en la cual se afirma que entre hoy y durante el fin de semana se estaría reabriendo la vía. Por otra parte, de acuerdo con Fenalco, las ventas del comercio minorista en agosto tuvieron un comportamiento aceptable, igualando los registros de junio con un aumento del 40% en sus ventas, pero no superaron a julio, que ha sido el mejor mes en los últimos 12 meses, con un incremento del 43%. Fitch Ratings Colombia calificó como prudente la medida de recontratación de la deuda anunciada por el ministro de Hacienda días atrás. Además, agregó que existe un riesgo para alcanzar la meta de déficit fiscal en el 2020 en caso tal de que no se lleven a cabo las enajenaciones. Finalmente, la reunión de Junta Directiva del Banco de la República de septiembre, donde se tomarán decisiones sobre política monetaria, sería solo con 6 miembros, luego de que se oficializara la salida de Juan Pablo Zárate, y el nuevo miembro designado, Roberto Steiner, no alcanzaría a asumir el cargo antes del 23 de septiembre. Para esta reunión, el mercado espera que se mantenga estable la tasa de política monetaria en 4.25% durante septiembre. Los dejamos con Raúl para el informe del mercado accionario. Gracias, Daniela. El Colcap en la jornada del día de ayer se siguió valorizando en línea con mejores noticias por el lado comercial. Estimamos que el día de hoy este comportamiento se mantenga, principalmente destacar que China tomó la decisión de excluir los productos de soya y cerdo de los aranceles adicionales a Estados Unidos. Por parte de los volúmenes, estuvimos sobre el promedio del 2018, se negociaron 145.000 millones de pesos, la acción más negociada fue Ecopetrol con 39.000 millones. Esperamos que el día de hoy, teniendo en cuenta que se mantiene ese buen contexto internacional, esperamos que el Colcap se aproxime cada vez más a los 1.600 puntos. Por el lado del Grupo Éxito, la Asamblea Extraordinaria de Accionistas aprobó la transacción de su venta de participación en GPA por 113 reales brasileros. A su vez, el presidente de la compañía mencionó que en los próximos 2 días se diligenciarían los trámites para iniciar como tal la aceptación del proceso de OPA por parte de GPA. A su vez, la compañía mencionó que esta transacción está sujeta, es decir, la venta de la participación en GPA está sujeta a que se apruebe la OPA, la cual tiene que llevarse a cabo a más tardar de 12 meses. Recientemente, según valora Analytic, noticias que salió hace unos pocos minutos, se estaría hablando que ya como tal se habría aprobado por parte de las 3 partes el proceso de OPA, y el siguiente proceso ya sería directamente ante la Super, es decir, en las próximas semanas, en caso de que esta noticia sea cierta, estaríamos hablando de que el proceso de OPA podría darse a finales del mes de septiembre, comienzos del mes de octubre. Por otro lado, por lado de nuestras recomendaciones, la jornada del día
de ayer. El Bancolombia retrocedió levemente, Ecopetrol se valorizó, por el lado de Cemex se aproximó cada vez más al terreno positivo, se valoriza tan solo 0,5%, por el lado del Grupo Argos estaba por encima del 5%, ahora tan solo se valoriza el 3%, sin embargo desde el punto de vista fundamental y teniendo en cuenta el buen contexto por el lado internacional, donde el índice VIX está por debajo de los $15, está en $14, consideramos que sigue siendo niveles atractivos de compra sobre la mayor parte de las estrategias. A su vez, consideramos que el sector por el lado de las compañías de Grupo Argos y Semargos se verán favorecidos también por el rebalanceo del 20 de septiembre del índice FTSE. Desde el punto de vista técnico tenemos la acción de Avianca, la cual teniendo en cuenta las noticias por parte de la compañía, donde lograron refinanciar un poco más del 86% del total de los tenedores de bonos con la deuda en dólares de 550 millones de dólares. La compañía ha venido recuperándose, a su vez, según comunicaciones de Kingsland y de United, dicen que con estas aceptaciones aplazaron el día hasta el 27 de septiembre, donde en caso de que sea exitosa, ellos como tal ofrecerían y extenderían el préstamo de 250 millones de dólares, lo cual daría pie a Bianca para seguir, para no tener que someterse a un escenario de default. Consideramos que en caso de que esto se dé, la recuperación sobre la especie podría ser mayor, sin embargo, el mercado sigue teniendo como tal incertidumbre acerca de cómo la compañía va a cumplir con esas obligaciones, ya que desde el punto de vista operacional, el último trimestre registró la peor pérdida desde que está listada en bolsa y como tal no se ha visto como recuperaciones por el lado del crecimiento de pasajeros y por el lado del comportamiento operacional de la compañía. Finalmente tenemos la acción de Grupo Aval, la Aval Ordinaria, la cual en la jornada del día de ayer cerró su spread con la especie preferencial a tan solo 10 pesos, lo anterior, a pesar de que no está incorporada actualmente en el índice Colcap. Consideramos que el mes de octubre tampoco entraría, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación que ha registrado sobre la especie. Sin embargo, a diferencia de las otras compañías que tienen especie ordinaria y preferencial, es la única especie que como tal no muestra un spread significativo. Es decir, si preferencial aval se sigue valorizando, consideramos que valor ordinaria también podría seguir ese comportamiento, cosa que nos ha observado por el lado del Grupo Argos, de Semargos, hasta de la misma Bancolombia, que cada vez ha venido ampliando el spread hacia máximos en los últimos años. Eso fue todo desde el punto de vista accionario. Los dejamos con Dólar con Daniel. Gracias, Raúl. Ayer tuvimos una falsa señal de ruptura de los 3.360. Habíamos estado en 3.355 para el dólar y decíamos que el siguiente nivel estaba hacia los 3.320. Hacia mediodía, el dólar reversó esa tendencia, llegó al 60, lo estuvo utilizando durante varios momentos de la jornada como un nivel techo, bajo esa teoría técnica de lo que era piso, luego se va a constituir techo, pero hacia el cierre de la jornada volvió y rompió los 3.360, cerrando el 69. Hoy tenemos nuevo ambiente propicio en los mercados internacionales, nuevamente está abriendo el dólar por debajo del 60, está en el 57, es decir que mantenemos esa visión de niveles 60, hacia arriba sería eventualmente un nivel de resistencia o soporte, dependiendo de donde vayamos a cerrar en la jornada. El caso es que se confirme esa ruptura del 60, el siguiente nivel hacia abajo sería el 3.320 como objetivo. Pero al alza, obviamente, si llegara a fallar nuevamente, si tuviéramos algún problema en términos de confianza en el mercado internacional sobre todo, esto pues podría hacer que recuperáramos los 60 nuevamente, cerremos al 67 como lo hicimos el día de ayer y hacia el alza teníamos un 3.380 como eventual objetivo de corto plazo. Nosotros creemos que el ambiente internacional es muy positivo. En el momento en que el mercado accionario de los Estados Unidos alcance o marque un nuevo máximo histórico, de alguna manera los inversionistas empezarían a mirar otro tipo de mercados, como es el tema de los mercados emergentes que han sido abandonados durante todo el año 2019 como mercado objetivo, y de alguna manera eso también podría ayudar para que el tema del dólar continúe descendiendo en Colombia. Eso es todo por ahora, los dejamos con Daniela y Jairo Alonso en Renta Fija. Gracias, Daniel. Por el lado de títulos de deuda corporativa, le recordamos nuestra recomendación para el corto plazo, títulos IPC,
y también opción de IBRs para el corto plazo. En el mediano plazo, títulos con cupón fijo y opción de diversificación con títulos IPC. Por el lado de las negociaciones, para el día de ayer vemos valorizaciones de nuevo en los títulos IPC para todos los plazos, asimismo como los títulos de tasa fija con pequeñas valorizaciones. Los títulos que más se han desvalorizado son los títulos TES-VR. En la jornada anterior, tanto los test con vencimiento 2024 como los test a 2028 presentaron valorizaciones y cerraron en 5.12.5 y 5.84.6 respectivamente. La curva de test en pesos se valorizó a 1.57 básicos en promedio, mientras que los test denominados en VR presentaron valorizaciones de 1.90 básicos. Aunque todos los segmentos de la curva de rendimiento se valorizaron, la pendiente de la misma se mantuvo sin cambios. La curva en deuda corporativa se operaron alrededor de 19.300 millones a través del sistema transaccional y 580.000 millones por registro. Lo más transado fue de tasa fija con vencimientos a 2020, seguido de IPC con vencimientos a 2021. Eso es todo por nuestro comité del día de hoy. Los esperamos el día lunes en un nuevo comité. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales.